Un hermano que ha pasado la presencia del Señor, el hermano Murrell, Jaime Murrell decía, grandes son, grandes son, grandes son sus maravillas. Y David en algún momento dijo, Señor, son tantas tus maravillas que no puedo contarlas. Si yo hablara de cada una de ellas, no me alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Así que esta hora le voy a invitar a que vayamos juntos al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 28. Veamos si podemos ubicarnos en la palabra del Señor. Y ahí vamos a leer este precioso versículo donde habla de algo, yo digo precioso porque toda la palabra del Señor es preciosa, aunque lo que aquí nos está narrando es algo que sucedió en el momento en que el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado. Dice acá acerca de un manto escarlata. Lo leemos un instante, como dice la preciosa palabra del Señor, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Padre que estás en los cielos, Señor. Esta palabra que tenemos adelante, Señor, es tuya y es una palabra que trae, Señor amado, como un maná espiritual para nosotros, para guiarnos hacia toda verdad, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo que está en medio nuestro sea el que nos dirija y que nos dé, Señor amado, esa dirección precisa para comprender lo que está escrito en tu palabra. Donde quiera que pongamos nuestros ojos en tu palabra, sé que ahí, como dijo el salmista David, el resumen total de tu palabra se reúne en una sola palabra, la verdad. Y esta verdad que tenemos aquí nos hace libres y además hace correr en nosotros, Señor, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Te suplico, Señor, que refresques nuestro ser, que sacies, como decía David, esa hambre y sed de ti, Señor, y que te amemos siempre guardando tus mandamientos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Mis amados hermanos, la preciosa palabra del Señor nos narra un momento crucial que pasó allá en Jerusalén. Estaba el Señor Jesucristo siendo juzgado y la humanidad en una forma de burla. Digo la humanidad porque todos aquellos que se burlaron del Señor estaban representando a la humanidad que somos nosotros. A través de estos romanos, los soldados del pretorio, de ahí con Pilato, con Herodes, a donde quiera que llevaron al Señor a ser juzgado, aún ante los sumos sacerdotes de aquel tiempo, los que tomaron el papel de la religiosidad y se coludieron con los que los estaban dominando, con los romanos, se burlaron del Señor. Amén. Terrible, ¿no? Dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Eso fue justo antes de la crucifixión. Pero ahí hay un significado bien profundo. El enemigo siempre va a buscar suplantar o quitar lo que es la cobertura de Dios y poner algo falso encima. Ellos se estaban burlando porque tomaban el principio que a él lo acusaban de haber dicho que era el rey de los judíos. Y los reyes pues se visten con ostento, con cosas púrpura, con oro, con brillantes y color rojo vivo como la escarlata. Eso es una representación a lo humano. Pero lo cierto es que antes de la crucifixión, el Señor fue despojado de sus vestiduras. A él lo despojaron de sus vestiduras y le pusieron a él un manto. Pero ese manto, ya he dicho un segundo atrás, que le decían que era rey de los judíos. En lugar de una corona real de oro, ellos para burlarse de él, ¿qué le pusieron? Una corona de espinas, ¿sí? Sobre su frente. Y no así como que muy suavemente, no. Es más, después de ponérsela con un báculo, con un palo, le pegaban. Y cada golpe hacía que se insertara en su frente, en toda su cabeza. Entonces, la escena realmente era una escena terrible. Ni Hollywood puede poder llegar a mostrar exactamente lo que pasó en aquel día. Pero antes de ser crucificado, a él le pusieron un manto encima. Ese era un manto de burla. No era que realmente lo estaban reconociendo como su rey. Nosotros sí reconocemos al Señor Jesucristo como el Rey y Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, le ponen una vestidura, le quitan la de él y luego le tiran ese manto escarlata.
para burlarse de él. Realmente ese manto no era su verdadera vestidura. Lo que buscaban con ese manto, aparte de la burla, era humillarlo. El apóstol Pablo dijo, él se humilló hasta lo sumo, o sea, hasta abajo. Siendo el creador, siendo el rey del universo, se vino a presentar en forma de siervo para ser levantado. Y sabemos que al final el Señor fue levantado y está ahora sentado a la diestra del Padre. Amén. Eso es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, si ese manto no era su verdadera vestidura, ¿qué buscaban con eso? Humillarle y ponerle una apariencia de autoridad. Escuche, dije una apariencia de autoridad. Una autoridad que ellos no iban a estar respetando. Hmm, Qué triste lo que está pasando ahí. Entonces, ahora, ¿a dónde nos lleva esto? En lo espiritual, el enemigo viene haciendo lo mismo con la raza humana. El enemigo viene a buscar cómo ponernos una vestidura que no es verdadera y busca cómo despojarnos de la cobertura que Dios tiene en su vida. Por eso es que el Señor, cuando usted viene al Señor Jesucristo, entrega su corazón a Él y lo acepta y lo recibe como dueño y Señor de su vida. Aunque esa palabra de aceptar yo a Cristo, yo siempre he tenido un conflicto con eso. ¿Sabe por qué? Porque si yo le digo, Señor, yo te acepto, me estoy poniendo en una postura como quien dice, yo soy más importante. No, Él nos aceptó a nosotros. El apóstol Pablo dijo, hemos sido aceptados en el amado por medio de Él. Entonces, es llegar a reconocer, en lugar de decir yo acepto a Cristo, es decir, yo reconozco mi condición de pecado y sé que solo su sangre poderosa me puede limpiar y limpiarme de toda maldad. Entonces ahí es donde empiezo y recibo una cobertura de parte de Dios. Hay un sello del Espíritu Santo que se pone en nuestra vida. Así que entonces entramos bajo una cobertura, bajo Dios. Y nos da el Señor, ¿para qué? Para evitar que nos cubra el mundo con coberturas falsas que solo aparentan proteger. Ustedes escuchan los anuncios por ahí de las aseguranzas que le dan cobertura para esto, para lo otro, y tratan de agregarle un sinfín de cosas con tal de subirle la cuota. Y hasta le dice, usted está en buenas manos. Yo no estoy haciendo promoción a ninguna aseguranza, pero quiero decir, la mejor cobertura es la que está en el Señor. Porque dice el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, Él es nuestra cobertura real. El mundo va a tratar de tirarnos cosas como lo hicieron con el Señor Jesucristo para darnos coberturas y esas le vamos a llamar coberturas falsas. Entonces, el día de hoy estamos meditando sobre ese manto escarlata. Ese fue un manto de humillación, no es un manto de exaltación. Qué terrible, ¿no? Entonces, al tratar el enemigo de tirarnos coberturas falsas, lo que va a hacer es venir a humillarlo a usted, porque va a quitar la cobertura que es de Dios y va a buscar de alguna forma desnudarlo espiritualmente. Porque al Señor Jesucristo, ¿qué hicieron primero? Le rasgaron sus vestiduras, se las quitaron y le tiraron ese manto. Mi amado hermano, el enemigo busca precisamente que usted se sienta fuera de la cobertura de Dios y aún presentando un ente, una persona, como decirle, yo te voy a dar cobertura. Voy a mencionar esto y quiero aclarar esto. Por siempre yo he mencionado a mi pastor, el pastor Fausto Mérida, que ya pasó a la presencia del Señor, y yo a él lo veía como un consejero, porque por los años que tenía en el ministerio, me sentía con la libertad de ir con él, honrarlo a él y decirle gracias porque usted me ha dado el tiempo para poder aconsejarme, o sea, entrar en consejo. Pero hay veces que se maneja un término dentro de los cristianos de lo que es la cobertura ministerial o la cobertura espiritual. Más adelante vamos a encontrar detalles sobre esto. Tengo que saber que mi cobertura primordial, principal, es Dios. Porque la palabra del Señor dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. De ahí vienen ministerios, entiendo, pero primeramente tengo que saber cuál es mi verdadera cobertura, que es en Dios. ¿Qué fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo? A Él lo desnudaron, le tiraron el manto escarlata y eso es precisamente lo que Satanás intenta quitar en nuestra comunión con Dios. Desnudarnos espiritualmente, hacernos sentir como que estamos huérfanos y entonces viene con una apariencia. Por eso es que este mundo
muy pronto, ya se están dando ciertos ensayos por ahí, va a reconocer al anticristo porque el mundo será desnudado espiritualmente y va a reconocer al anticristo como el sucesor de Cristo. Y así fácilmente podemos ver que en todo lo que son las redes sociales proliferan una cantidad de ministros, pastores, disque profetas, disque apóstoles y un montón de títulos que aparecen ahí que están tirando un falso manto. Usted cúbrase bajo la mano poderosa del Señor. Amén. No se deje engañar por esas cosas, porque entonces lo que crea el hombre al imponer una falsa cobertura, influenciado por Satanás, que el Señor lo reprenda, lo que crea es una codependencia. Las personas ya no se mueven si es que no entran en consulta con aquel individuo. La palabra aconseja de que hay que tener contacto con nuestros líderes, con los pastores, pero hay una situación de influencia que está haciendo el enemigo a través de las redes sociales, utilizando aún a los que se llaman siervos de Dios y crean codependencias y salen a decir cosas que suenan pero maravillosas solo con el propósito de crear adeptos. ¿Para el reino de los cielos? No, para ellos. Para capturar a uno aquí, a otro allá, y así suben sus niveles de audiencia. Yo no estoy diciendo ni que me pregunten a mí cuántos seguidores tiene usted. Yo no necesito tener seguidores. Yo sigo a Cristo. Usted sigue a Cristo. Usted no sigue a ningún hombre. Usted tiene que poner, dijo Pablo, sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Porque aquel que pone su brazo por hombre o el que confía en los hombres, pierde. El hombre es humano, falla. Y así que pasa esto, que cuando en mi diario recorrido que he hecho ya en el ministerio, he visto tantas cosas. Ministerios grandes que de repente fallece el líder principal y de ahí se desprenden un sinfín de ramificaciones y cada uno se nombra con títulos que no le confiere el Señor, sino que se los ponen con el propósito de dominar masas. Pasa como cuando muere el padre de familia y no deja firmado el testamento. Los hijos hacen lo que quieren con la herencia. Entonces así pasa en muchos ministerios grandes. De repente fallece el pastor principal, el fundador, y ya después aparecen como 100 o 50 iglesias y después empiezan a pelearse entre ellos para mostrar quién es el que tiene la verdadera. La verdadera palabra está aquí. El Señor Jesucristo dijo que aquel que ponga un evangelio diferente sea maldecido, sea llamado anatema. Anatema es hijo de la perdición. Pero yo sé que tengo que dar cuentas ante el Señor, así que no puedo ponerme títulos de decirme solo a mí vengan y yo les voy a dar una cobertura especial. No. El enemigo le puso esa cobertura al Señor como un símbolo de lo que ahora actualmente está tratando de hacer en el cuerpo de Cristo. Usted diga, así como dijo Pablo, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto entonces? Tenemos que cuidar nuestra verdadera cobertura. Tenemos que cuidar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él sí nos trae una cobertura especial. Él nos trae, ¿qué nos trae? Trae sanidad, redención y le da propósito a su vida. ¿Sí? Nuestra vida que dice que antes andábamos como ovejas descarriadas, cada quien por su camino, ahora encontramos un propósito porque hemos sido llamados por el pastor de las almas. Y el pastor de las almas no tiene un nombre aquí en la tierra, tiene un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesucristo, Rey de Gloria. Amén. Entonces, a esas falsas coberturas que se inventan dentro de los ministerios, dentro de la tierra, porque no niego que hay ministros del Señor que realmente sirven al Señor, pero ellos sirven como ejemplo, como consejeros. Pero aquellos que simplemente se están promocionando con el propósito de agenciarse de fondos en usando la palabra como comercio, el Señor va a juzgar, ¿sí? Pero nosotros sigamos buscando mantenernos bajo el verdadero que nos cubre, que es el Señor Jesucristo. Me he quedado pegado en ese Mateo 27-28. ¿Qué era lo que cubría el manto escarlata? Lo desnudaron, ¿correcto? Le cubría el cuerpo al Señor Jesucristo. Pero realmente esa no era su verdadera vestidura.
Él estaba investido con poder de gloria, con la presencia del Dios eterno, que en un instante él dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. En su carne, en su cuerpo, aunque no cometió pecado, él necesitó bajar hasta lo profundo para poder así vencer al enemigo y exponerlo en la cruenta cruz, pero para exponer la victoria que usted y yo cantamos hoy. Porque Primera de Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Hay algunas coberturas que dan apariencia de seguridad. Le aseguro que si venimos y hacemos una encuesta aquí y les digo yo, hermano, ¿qué aseguranza tiene su carro? El otro allá. No, la mía es mejor que la suya. Aunque la mía me paga esto. No, la mía me paga lo otro. La cobertura de Dios es mucho más eficiente que cualquier invento que el hombre haya hecho. Amén. ¿Estamos bien? Ténganme un poco de paciencia, hermanos. Amén. Entonces, hay coberturas que dan esa apariencia de seguridad espiritual, pero la verdad es que no producen en sí una relación genuina con Dios, sino que lo que producen es ganar seguidores para ellos. Y entonces pasa de que la raza humana o los cristianos incluso van jalados por una corriente que dice, yo tengo la cobertura, la mejor cobertura está conmigo, así que véngase conmigo, no vaya a aquel lugar, no vaya a aquel otro. Como que digamos que McDonald's se pusiera un rótulo afuera y le diga al mundo, mis hamburguesas son mejores que las de Burger King. Así pasa en la vida cristiana. En las iglesias sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la facilidad de caer en codependencia. En lugar de depender directamente de su relación íntima con Dios, está confiando en que algún hombre es el que le va a dar esa llenura que solamente Cristo puede dar. Amén. A mí la palabra me está exhortando ahorita, hermano. Así que no sienta que yo le estoy tirando piedras a usted. No, yo no sé cuál es su forma de buscar al Señor. Usted tiene un compromiso personal con el Señor. Pero esto que estoy viendo en la palabra es que el mundo siempre va a darle una apariencia de seguridad y el mundo va a tratar de atraerlo, pero sinceramente usted tiene que tener los ojos bien abiertos. Filipenses 4:8 en adelante dice que si hay virtud alguna, en todo pueden verlo, analizarlo, pero tiene que retener lo bueno y qué, y desechar lo malo. Yo sé que el Señor le da esa sabiduría a usted, amén. Entonces, las cosas que este mundo da realmente no le van a prometer una relación genuina con Dios. Esa relación va a ser cuando usted empieza a discernir y pensar si está cubierto por Cristo o simplemente está siguiendo una apariencia religiosa. ¿Por qué? Recuerdo en los años 90, cuando empezaban a llegar a mi país, en Guatemala, los ministros de alabanza, decían los cantantes, y llegaban y hacían grandes congresos y conciertos. Siempre tenía ahí un poco de conflicto con un joven llamado Carlos, que era dentro del grupo de jóvenes donde yo estaba pastoreando los jovencitos. Este muchacho de repente me dejaba los días sábados la iglesia vacía. ¿Y qué pasó con los jóvenes? Decía yo. Oh, es que Carlos les pagó el ticket porque fueron a un concierto allá. Dentro de 3 semanas más adelante, otra vez. ¿Y dónde están los jóvenes? Oh, ahora fueron a otro concierto allá. Entonces, desde ahí empecé a notar yo que el ser humano tiene una tendencia como los cardúmenes de los peces. ¿Sabes? ¿Te has visto en el mar algún video de Ocean Geographic o algo así? Donde se mira la gran mancha de peces que van para allá. De repente oyen que hay comida por allá, para allá. Ese movimiento se empezó a dar en las iglesias en Guatemala. Y conversando con otros pastores veíamos, no sé qué es lo que pasa. Mencionan el nombre de un predicador y nos vacían la iglesia, se van al estadio, a donde se convocan. ¿Pero por qué? Porque es cierto, la gente tiene hambre de escuchar la palabra del Señor, pero más que esa hambre, tiene que tener dependencia directa del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque es cierto, el Señor establece una autoridad. Y yo lo voy a llevar a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Hay una autoridad que realmente es bíblica que se nos menciona acá. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz
entre vosotros. ¿A dónde nos lleva esto? Que tenemos que reconocer y respetar a quienes Dios ha puesto para dirigir su iglesia. Y eso no significa de que yo le venga a imponer ahora usted respete a mí, sígame solo a mí. No, no, no. Si yo sigo a Cristo y usted sigue a Cristo, hermanos, todos tenemos la misma autoridad que viene de parte de Dios. Todos nos reportamos ante el mismo Dios. Amén. Esas dependencias y coacción la implantó la iglesia tradicional cuando empezó a crear aquella situación de las confesiones. Usted solo llega, se sienta en un lugar donde confiesa sus pecados a un hombre y ya camina tranquilo. Eso fue lo que le impusieron a la humanidad. Pero realmente yo tengo que ir a confesarme delante de quién? De nuestro Padre Celestial. Y aún el Señor Jesucristo dijo, no llaméis Padre a nadie en esta tierra. Él estaba poniendo un parámetro. Ustedes tienen que saber que su autoridad bíblica viene solamente de Dios. Es cierto, entre nosotros nos apreciamos, nos respetamos, pero primeramente tenemos que tener paz con Dios. ¿Por qué? Buscar la paz y la santidad con todos, dice el Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mi amado hermano, acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice el hermano Pedro aquí a los jóvenes, igualmente jóvenes, sujetados a los ancianos y todos sujetados unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo se define mi carácter cristiano? Cuando obtengo ese tipo de gracia, cuando obtengo ese tipo de humildad, porque entonces esa humildad me va a ayudar a estar sujeto a la voluntad del Padre Celestial. Amén. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Y nosotros como iglesia tenemos que practicar un tipo de sumisión mutua. Amén. Una sumisión mutua en un mismo sentir, porque el apóstol Pablo dijo, haya ese mismo sentir que hubo en Cristo. Que todos sepamos que por una misma fe, un mismo bautismo y un mismo espíritu, hemos sido todos convocados y bautizados. ¿Correcto? Entonces, mi amado hermano, Efesios 5:21 dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es, mi hermano, hermano, que nuestra cobertura principal, ¿cómo se llama? Cristo. Amén. Y un día compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. Grandes y pequeños, dice que estaremos en aquel día y que cada uno será presentado y las obras que haya hecho en la fe serán medidas y pasadas incluso por fuego. La obra que desvanezca no tendrá premio. La obra que todavía pase como el oro fino y refinado, después de pasar por fuego, esa será la que recibirá premio. Por eso es que la palabra del Señor habla de coronas, pero nuestra mejor entrega es no importando qué premio vamos a recibir, no que dejemos de buscar al Señor por la falta de interés por algún premio, no, sino que vayamos primeramente por la gratitud de lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Amén. Esa es la principal forma de sujetarme a esa cobertura principal que se llama Jesucristo. Qué lindo es el Señor, hermanos. Yo sé que no lo voy a cansar con esto que estamos meditando, porque iniciamos hablando de ese manto escarlata y la forma como el Señor fue despojado y cómo le tiraron ese manto, que al final sabemos que era una falsa autoridad la que le estaban imponiendo, porque la verdadera identidad y la verdadera autoridad estaba en Cristo. Lo mismo pasa con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La autoridad de Cristo, la cobertura de Cristo está en nosotros, no en lo que el mundo quiera ponernos encima o la etiqueta que quiera ponernos. Amén. Hace algunas semanas cuando meditábamos, decíamos que cuando fueron llamados los cristianos, cristianos por primera vez allá en Antioquía, no era porque estuvieran levantando deshonor, sino que era porque se estaban burlando de ellos. Pero nosotros sabemos que sea lo que sea que el mundo quiera hacer, nosotros estamos escondidos en Cristo, estamos parados en la roca eterna de los siglos, porque si reconocemos que Él es nuestra cobertura principal, sabemos que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Dónde dice esto? Dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, se lo digo abiertamente, ningún líder de iglesia, ningún pastor va a llegar a sustituir esa relación personal de usted con el Señor Jesucristo. Amén. Nuestro acceso al Padre está únicamente por medio del Señor Jesucristo. Él dijo, yo he venido a reconciliar al hombre con Dios. Entonces Él vino a extender un puente. Ese pecado que nos separaba, ahora podemos pasar por medio del Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Y Él entonces es la única vía para llegar a la casa del Padre. Tenga usted por seguro eso, hermano. No se deje por ahí emocionar o que le hinchen el ego de tirarle un tipo de cobertura donde le van a decir, no, si te pasas conmigo vas a tener esto y lo otro y vas a ver esto y lo otro. Son puras promesas de politiquería, porque lamentablemente se ha metido la política a manosear la sagrada palabra. Y no eso no es nuevo. Eso sucedió en el pasado. Fíjese que el Señor Jesucristo, a través del mensaje que le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos, él enseñó que cada iglesia necesitaba ser corregida para erradicar de en medio de ella las cosas que el enemigo estaba tirando, las coberturas que el enemigo había puesto. Por ejemplo, si estaba conmigo rápidamente al capítulo 3, empecemos en el 2 de Apocalipsis, usted se podrá dar cuenta que hay algo ahí que el Señor menciona cuando le da el mensaje a las iglesias. Si está por ahí, capítulo 3 de Apocalipsis, ahora le digo exactamente el versículo. Usted se podrá dar cuenta que en el capítulo 2 empieza, y verso 1, hablándole a una iglesia, a Éfeso, y así a cada una. Seguidamente en el 8 habla a Esmirna. En el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12, ahí lo tenemos, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo quiero llegar al punto donde él específicamente a Éfeso le dice, conozco tus obras, voy a ir reuniendo y parafraseando, ¿correcto? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has puesto a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, aquí le está dando ya que había una cobertura ahí que no era real. Estos fueron hallados falsos, fueron hallados mentirosos. Y en los tiempos actuales se sigue dando ese tipo de manipulación. Pero voy al punto en que el Señor va corrigiendo en cada iglesia, porque Él es el que tiene la autoridad para corregir lo malo que hay entre nosotros. Cuando el Señor nos corrige, hermano, es porque Él está diciendo, hijo, te amo. Dice que el Padre al Hijo que ama, lo corrige. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque un día vamos a dar cuenta delante del Señor. Cada creyente dará cuenta delante de Dios. Y ningún hombre tiene esa autoridad absoluta para decir, no te preocupes, ya tú te confesaste conmigo, yo voy a dar cuenta delante de Dios. No. Cada quien tiene esa convicción que si sigue lo que la palabra del Señor dice, va a corregir su vida. Aquí le está exaltando primero porque dice, tú trabajas duro, tienes paciencia con aquellos que se portan mal, pero le dice, has aprobado a los que tienen falsa cobertura, a esos que son llamados apóstoles y han sido hallados mentirosos. Y así si vamos a cada una de las iglesias, solo como una más, por favor, dice acá en el capítulo 2 verso 8 cuando le está hablando a la iglesia de Esmirna, versículo 9 otra vez dice, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, había otro grupo ahí en esta iglesia de Esmirna que aparentaba que estaban adorando al Señor, pero realmente eran insertados por el enemigo para crear una adoración falsa. Entonces, de eso el Señor quiere que nos cuidemos, que busquemos estar bajo su cobertura. Segunda de Timoteo 2:15 nos habla a que cada uno de nosotros, no solo el que está al frente, no solo el líder, sino que cada hijo del Señor, cada hija del Señor, aprenda a que tiene que estar con diligencia, que es diligentemente aplicado en su acción, dedicado a lo que el Señor le ha puesto por delante, mantener un enfoque preciso en Cristo y dice, estudia con diligencia la palabra del Señor. Es 2:15, procura. Esta versión dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero, ¿de qué dice? Que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El Señor me juzga a mí si yo trato de manipular la palabra con el propósito de endulzarle el oído o ganarle el corazón para otras cosas que no son del reino del Señor. Lamentablemente eso abunda. Por eso es que se han formado reinos en las iglesias y han creado manipulación. Y he sido testigo de cómo muchos hermanos han decidido dejar la iglesia porque salieron dolidos debido a la manipulación. En una iglesia, por ejemplo, iba a venir a quien le llamaban ellos el apóstol principal. Y empezaron a hacer una competencia entre las iglesias que estaban bajo la cobertura, digo esa palabra así entre paréntesis, de aquel individuo, porque querían impresionar al individuo. ¿Cómo lo querían impresionar? Vamos a demostrar que esta iglesia da más ofrenda que la otra. Y coaccionaron a los hermanos. Y una hermana por ahí se dejó comer la mente por ese tipo de palabras. Tenía un barbershop, fue y tomó prestado porque ella quería dar una buena contribución, porque iba a venir el llamado apóstol y quería llenar esa meta de impresionarlo. Dio el dinero. Al poco tiempo tuvo que cerrar su barbería porque no pudo pagar aquel dinero. Alguien me dirá, no tuvo fe. No, se dejó vencer por esa manipulación. En una radio allá en Virginia, mientras un hermano iba hacia su trabajo, de repente oye en la radio un llamado apóstol que dice, ese dinero que tienes en el banco, dice el Señor que me pertenece, que es necesario que sea utilizado para mi reino. Y este hermanito le entró la palabra y dijo, es cierto, Señor. Se desvía de para antes del camino al trabajo, pasa por el banco, agarra el dinero y se los va a entregar. Pero después de dar esa entrega, vuelve de retorno al trabajo y el Espíritu Santo nuevamente le pone luz y ahora sí la palabra del Señor le hace sentir conciencia. ¿Qué he hecho? Dijo. Dios mío, ese dinero era para comprar un terrenito. Teníamos esta meta con mi esposa y ahora ¿qué he hecho? ¿Saben qué ella hace? Él llama a su pastor y le dice, pastor, quiero que me ayude. Al pastor de la iglesia donde él se congregaba. ¿Qué pasó? He hecho esto, tomé un dinero que era de nuestros ahorros y lo doné allá porque escuché una voz a la radio que decían que ese dinero le pertenecía al Señor. ¿Qué has hecho, hijo? Le dice. Te has dejado manipular. Pero pastor, ¿puede usted venir conmigo a que por lo menos me devuelvan algo? Mm. Y se fue el pastor con él. ¿Sabe qué? Le dice aquel que recibió el dinero, mire, ahí hay un rótulo que dice que lo que usted da para el Señor no es el retorno. Qué triste. Entonces, ese es el tipo de manipulaciones que hay dentro de las falsas coberturas. Usted tiene que saber usted con quién usted está tomando consejo. No simplemente que porque aquel hombre tiene un gran renombre, yo también quiero estar bajo esa cobertura, porque eso sería como estar formando un tipo de autoridad piramidal. Y el Señor viene contra todo de tipo de artimaña del hombre. Yo sé que algunos están oyendo, les guste o no les guste, yo tengo que decir esto porque el Señor quiere que su iglesia tenga orden y que nosotros como cristianos sepamos bien a dónde nos dirigimos, porque si yo no digo esto, el Señor me va a demandar de mí. Porque dice, no tiene que avergonzarse aquel que traza bien la palabra de verdad. Eso es lo que el anhelo de mi corazón, que las cosas sean dichas. ¿Por qué? Porque la verdadera aprobación no va a venir de un pastor. Siempre he mencionado, usted podrá pedirme una referencia, una carta para una situación de inmigración o de trabajo, y yo podré llenar aquel papel con un sinfín de referencias buenas. Pero la verdadera referencia y presentación la va a dar el Espíritu Santo que mora en usted. Porque si yo hablo maravilla de que usted es un excelente trabajador y hace esto y lo otro, pero de repente llega a la empresa y deja en vergüenza, no, yo no voy a quedar en vergüenza yo. Usted mismo va a quedar en vergüenza. Porque usted se tiene que recomendar de la forma en que hace su trabajo, pero realmente la verdadera aprobación viene de Dios. Por eso es que dice, debemos procurar que agradar al Señor para ser aprobados por medio de Él y no que nos apruebe el hombre, sino que primeramente nos apruebe el Señor. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra? Que tengamos del Señor una dependencia absoluta, totalmente. Amén. Proverbios 11:14 dice, donde no hay consejo, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Vamos a ir a ver para que lo veamos en la versión que tienen
Proverbios 11:14, es Reina Valera, ¿no lo podrían poner? Proverbs 11:14. ¿Ya lo encontró usted? Gloria al Señor. Hay en la multitud de consejeros, allá hay sabiduría. ¿Sí? Yo lo tengo acá y usted lo lee juntamente conmigo también. Dice 11:14 de Proverbios. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Y si usted va un poquito atrás a Proverbios 5:12, veamos qué nos dice. 5:12. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Acuérdese que el consejo es el que nos ayuda a tomar decisiones sabias. Entonces, si busco el consejo de Dios y si busco el consejo de un pastor que sea bien, de buen testimonio, voy a poder obtener una buena dirección, pero la decisión final será lo que el Señor disponga en mi corazón. Amén. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que pensar. Y entonces nos va a decir, y digas, después de no haber recibido el consejo, ¿cómo aborrecí el consejo en mi corazón? Menospreció la reprensión. Y en el 13, y no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Está hablando acá de una amonestación cuando existen impurezas en la persona y no se deja guiar por el consejo de la palabra del Señor o por el consejo de alguien que le está dando con el propósito de que crezca en su vida. Esto lo escribió el rey Salomón y el rey Salomón dijo en Eclesiastés 11:9. Voy a ir para rápidamente, donde dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sepa, dice, que sobre todas esas cosas te va a juzgar el Señor. Alégrate, joven, en tu juventud. O sea, un consejo que da a la juventud. Y anda en el camino de tu corazón, en el de tus ojos y en el camino de tu corazón. Pero al final dice 11:9. Pero sepa que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, el que escucha la corrección, ¿qué va a pasar? Va a evitar muchos errores, ¿sí? Yo voy en la carretera y de repente veo un stop y no lo respeto, algo puede pasar. Puedo comprometer mi vida, puedo comprometer la vida de otros. Cuentan por ahí de una persona que llega a un stop y no paró, simplemente llegó, solo hizo un pequeño frenazo y siguió. Ahí estaba el policía. Le dice, venga para acá, lo paró, regrese al stop, tiene que hacerlo como es. Y lo hizo una, dos y tres veces hasta que le dijo, usted llega al stop y cuenta 1001, 1002, 1003. O sea, como quien dice, párese por lo menos más de 3 segundos. Mire a los dos lados y siga. Si uno no sigue esos consejos, lo que sí yo sé es esto. La palabra del Señor es para dar precaución, para dar dirección, para redarguir y aconsejar. Pero pensemos por un segundo, sin faltar el respeto a la palabra del Señor, que es como un signo de stop. Si usted llega a la esquina y no respeta el signo de stop, ¿usted cree que eso se va a arrancar del camino y lo va a seguir por toda la carretera hasta pegarle a su carro? ¿Por qué no te paraste? ¿No? El Señor sí tiene esa autoridad, porque Él sabe cómo corregir lo torcido de nuestro caminar y dirigirnos hacia senda de justicia. Amén. Enséñame, oh Jehová, tus caminos y caminaré yo en tu verdad, dijo David. Así que entonces veamos esto. Podemos buscar consejo pastoral, es cierto, es una bendición, pero las decisiones que deben tomarse primero deben de ser según la voluntad de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la oración y la meditación de su palabra. Amén. Haga usted eso, hermano, y le aseguro que no va a estar dependiendo ni se va a dejar embaucar, digo la palabra embaucar, engañar por cualquier mentiroso que aparezca ahí dándose de títulos y haciendo promociones sin darle la honra realmente al Señor. Así que usted aprende de nuestro amado Señor Jesucristo que esa autoridad viene solamente de Él. Entonces usted va a aprender este principio muy especial, que aquel que quiere ser mayor en el reino de los cielos, ¿qué dijo Él? Que sirva a los demás. Él mismo lo enseñó cuando vino y le lavó los pies a sus discípulos. Él los estaba mostrando cómo es el verdadero servicio. Si usted sirve a los demás, entonces sí tiene una oportunidad de tener un buen lugar en el reino de los cielos. El apóstol Pablo
Él encontró que había un problema. Alguien decía, y yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y así, oh no, yo soy de Mateo. Cada quien andaba siguiendo un personaje, como lo que hay hoy en día. Mire, le envío esto porque a mí me caen muchas cosas a través del WhatsApp, a través de los textos. Hermanos que quizás se alinean mucho con el mensaje de uno u otro predicador y quieren que yo también me pegue en ellos. Sí, no niego, hay unos que hablan muy bien la palabra del Señor, pero no quiere decir que entonces yo voy a sentirme alineado con este o con el otro. En 1 Corintios 3:4 dice así, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Por qué? Sois carnales, dice, porque estamos siguiendo a hombres carnales. Pero digo y repito, primero es que yo siga a Cristo. 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. ¿A qué quiere decir? Quiere decir, puede decir que a Pablo le daba más revelación el Señor que a Apolos, o puede decir que a Apolos le daba mayor fuerza para predicar, puede ser que a Pedro le daba mayor, no sé, coraje para otro. Cada uno el Señor lo usa según las habilidades y los dones que el Señor ha puesto. Por eso es que él decía, ¿y quién es Pablo? Él sabía quién era Pablo, él sabía de dónde venía y cómo el Señor lo había rescatado. Y también dice, ¿qué es Apolos? Apolos fue alguien que predicaba con mucha fuerza, pero que le faltaba conocer lo que era la persona del Espíritu Santo. En un momento tuvo que sentarse Pablo, Pedro y los otros discípulos y le dijeron, a ver, hermano Apolo, venga para acá. Fíjese que usted está predicando muy lindo la palabra, pero aprenda de que tiene que depender de la guianza del Espíritu Santo. O sea, entre ellos con amor se enseñaban unos a otros. Dice, sino que son ministros por los cuales habéis creído. En el versículo 6, 3:6 de 1 Corintios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. Y continúa y afirma, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros, colaboradores, somos de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, cuando el ser humano depende más de una persona, de otro ser humano, depende más de ese ser humano que de Cristo, realmente ha cambiado la cobertura verdadera por una falsa. Ah, no, yo no hago eso porque mi pastor no me lo ha dicho. Oh, no, fíjese, pastor, le dice a otro pastor, fíjese que yo no voy a ir allá porque mi apóstol o no sé quién, o el que esté en autoridad, o el obispo, como quieran llamarle, no me lo permite hacer. ¿Ha consultado con el Señor? Esa es la palabra que tenemos que saber nosotros. Conocer que el que nos va a pedir cuenta es el Señor, el que da la cobertura específica es el Señor. Así que una verdadera cobertura, para terminar ya, va a producir en nosotros unidad y amor. Una cobertura que no produce unidad, sino que produce separación entre los hermanos, dijo Pablo, el que reúne es con Cristo y el que dispersa no es de él, simplemente. Así que entonces pensemos nosotros que vamos a sujetarnos ante el Señor, a que vivamos en una constante humildad y sumisión mutua, que nos respetemos unos a otros, que nos reconozcamos, que nos amemos unos a otros, porque el Señor dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Vuelvo y ahora voy al punto de la cobertura. Si existe una verdadera cobertura, ¿qué va a producir? Va a producir amor entre los hermanos. No va a producir, "Ah, estos son mis favoritos", como lo que decían allá los 10 valientes de David, los 300 de Gedeón. No, no, no. No va a haber favoritismos. Perdonen, hermano, yo les digo abiertamente aquí, desde acá, donde estoy parado, perdónenme si no he tenido contacto con ustedes. Si en algún momento no les he llamado, se los digo así viendo a los ojos, sí. Pero yo le digo, no es que, quizás el pastor solamente está llamando a vos, este hermano, o al otro. No, en el Señor no hay favoritos, todos valemos lo mismo, valemos la preciosa sangre del Señor. Amén. Entonces, mi amado hermano,
¿Qué fue lo que pasó al inicio? ¿En qué empezamos hablando? Del manto escarlata, ¿verdad? Un manto de que decíamos que era de burla y de humillación. Pero lo que pasó ahí, que esa sangre que se derramó a través de esa humillación, es la que nos vino a causar en nosotros liberación, sanidad, redención y le dio propósito a su vida. Amén. Entonces, hoy, aunque existan ese otro tipo de coberturas que traten de alejarnos de la dependencia total de Cristo, Dios establece una autoridad. Dios establece en su iglesia que no es reemplazable. El Señor Jesucristo nunca va a ser cambiado como la autoridad principal de la iglesia. Sepa eso, mi hermano. Usted, cierto, tiene que respetar a sus líderes, ir a recibir consejo, pero por encima de eso tiene que caminar en unidad con sus hermanos, tiene que estar ahí amándose. ¿Para qué? Para que entonces se encuentre su seguridad plena en el Señor y saber que la palabra tiene la revelación, la dirección y la aprobación que proviene solamente de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿qué podemos pensar en esto? Como una reflexión. Si gusta, puede cerrar sus ojitos y vamos orando. Gracias, Señor, porque sabemos que ninguna cobertura falsa de este mundo nos va a guiar hacia la completa verdad. Sabemos que tú has dejado al Espíritu Santo que nos dirige hacia toda verdad. Y Señor amado, pregunto, Señor amado, ¿estaré descansando la cobertura de Cristo o bajo una apariencia? Permíteme, Señor, descansar bajo esa cobertura de mi amado Señor Jesucristo. Puedo preguntarme también, Señor, ¿dependo más de Dios o de los hombres? Tú eres mi porción, Señor. Si David incluso dijo cuando los enemigos lo atacaban y dijo, Señor, es mejor caer en tus manos que en manos de mis enemigos, porque él sabía depender de ti, Señor. Que no dependamos lo que diga cualquier hombre carnal, sino que lo que tu palabra realmente nos da, Señor amado. En esta hora reflexionamos a que nos dirijas, Señor amado, para que nos digas dónde está nuestra confianza. Que nuestra confianza realmente, Señor amado, esté dirigida y sustentada solamente en ti, porque tú, Señor, tú sí eres esa verdadera cobertura que necesita mi vida, a donde puedo recorrer y tomar consejo desde ti, Señor, mi Padre Celestial, porque, Señor Jesucristo, tú eres ese único mediador, el que nos viene a amar, a aconsejar, incluso a corregir en tu justicia. Gracias por tu palabra que es fiel y digna de ser recibida por todos, Señor. Séllala, escríbela en la tabla de nuestro corazón y que podamos hacer que esta palabra preciosa produzca vida en nosotros y donde quiera que vayamos, seamos un buen testimonio, Señor, porque tú eres nuestra cobertura real y verdadera. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.